Vamos a ver desde donde quedamos, que es en la advertencia de Juan, que es el versículo 10. Pero, en punto B, la advertencia de Juan, ¿no? Pero vamos a leer el pasaje desde el verso 5. Estoy tan acostumbrado, tengo las letras grandes y todo, pero estoy acostumbrado a tener los anteojos y ya es como que me falta algo. Así que, bueno, dice así, tercera Juan, a partir del verso 5, dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje, como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo, tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Muy bien, nos acordamos, ¿a quién le habla el apóstol Juan principalmente? A Gayo. ¿Quién era el que no estaba dando buen testimonio? Diótrefes. ¿Y quién tenía buen testimonio? Demetrio. Tres personas que nos nombran aquí el apóstol, ¿no? Y vimos ya en la primera parte todo lo que se refería al buen testimonio de Gayo y a las recomendaciones que el apóstol Juan les hacía, ¿no es cierto? Aparentemente el apóstol Juan mandaba personas que eran para ayudar a la iglesia, y Diótrefes se oponía, ¿no? Y evidentemente acá es posible que esta carta haya sido mandada a Gayo a través de Demetrio. Por eso él da buen testimonio. Y dice: el apóstol advierte cómo actuará contra Diótrefes en el supuesto caso de que visitara la iglesia donde éste militaba. El desafío arrogante de esta persona contra la autoridad de Juan como apóstol de Cristo iba a ser confrontada. De allí la expresión "por esta causa". La actuación de aquel que amaba tener el primado en la iglesia no sería permitida indefinidamente. La actuación de Juan consistía en recordarle, traer a la presencia de todos, las obras de Diótrefes que estaba haciendo en la iglesia. Usando el presente del verbo, da a entender que fue la práctica habitual en el pasado y lo seguía haciendo en el presente. Por eso advierte a Gayo de 4 cosas que hacía. El primer pecado de Diótrefes consistía en hablar mal parloteando, con palabras malignas contra nosotros. El adjetivo malignas usado para palabras es el mismo que aplica a Satanás, cuyo calificativo es usado 5 veces en la primera carta para referirse al diablo. Esto es importante. Hablaba parloteando, ¿no?
Si hay algo que nuestro pastor ha dado testimonio es que nunca ha hablado en su casa de otro, ni mal de alguien, ¿no? Bueno, y están ahora acá de testigos, ¿no? Él lo declara, ¿no? Sobre todo en la mesa delante de los hijos. Sobre todo en la mesa, ¿no? Y qué bueno que es esto, ¿no? ¿Y cuánto hay que cuidarse de esto? Porque uno cae a veces en hablar de otro sin darse cuenta. Y a veces dándose cuenta. Eso es peor. ¿No es cierto? Entonces, cuidar de lo que hablamos. Y qué importante que digan lo que dicen ahora, ¿no? Y mucho menos delante de los hijos. Porque ese es nuestro testimonio, es el testimonio que tenemos que cuidar, sí. Yo creo que, a ver, es imposible no hablar de situaciones de la vida, con los hermanos o con esto, con el otro, contar, pero siempre uno tiene que apuntarse, hay alguna diferencia en la parte constructiva. Entonces, cuidarnos de construir, ¿sí? Ese es el sentir, ¿no? Porque hablar, uno puede comentar cosas y vivencias que la vida te da con una persona, con la otra, etcétera, con situaciones. Y en las diferencias tratar de construir, como dijo Merido. En el caso, yo tenía el caso en la primera iglesia allá en Rosario, una maestra de escuela dominical de niños, media pariente mío, así que tengo libertad de decirlo, que llegaba a la casa y era lo que dice acá, el chismerío completo, palabras malignas, ¿no? Hacia hermanos, un corazón que uno no entiende, ¿no? Siendo cristiano, que tenga esas actitudes y lamentablemente da fruto en los hijos, o sea, en ella, por no saber poner límite a la lengua, ¿no? Que dice que un fuego maligno, ¿no? En Santiago, así que hay que tener mucha prudencia con eso. Mucho cuidado. Y siempre hay, ¿no? Quien también habla, y quien suele hablar y demás. Y a veces hay que poner límites. Dice, la difamación no es cierta, pero genera sospechas sobre el difamado que son utilizadas para socavar su ministerio. Son sospechas generadas por las malignas palabras que no solo causan daño al ministro, sino también a las iglesias. El término que la Reina Valera traduce parloteando es usado solamente aquí es usado solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. En otros lugares aparece la expresión que se traduce como palabras chismosas. Ahí dice en 1 Timoteo, ¿no? El chisme, y por lo tanto el chismoso, es condenado ampliamente en la Escritura, y no vamos a leer los pasajes por una falta de tiempo. Pero dentro de este uso maligno de las palabras, entra de lleno la calumnia, que del mismo modo es condenada por Dios. Estuve leyendo ayer, mientras estudiaba un poquito, esto que dice, ¿no? Que la calumnia es condenada por Dios, ¿no? Y me impactó este pasaje, ¿no? Donde María y Aarón murmuran de Moisés, ¿no? Y entonces en un momento Dios agarra y les dice, a ver, salgan los tres de la tienda de reunión. Y entonces salen. Y después los llama a María y Aarón y les dice, escúchenme, a ver, yo con todos mis profetas voy a hablar por visiones, por sueños, pero a Moisés le hablo cara a cara, porque le tengo confianza, dice la Nueva Versión Internacional, dice, porque le tengo confianza. Dice, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de Moisés? Y dice que Dios se dio la media vuelta y se fue. Y yo digo, Dios mío, si el Señor me hiciera a mí eso que le hizo a María y a Aarón, yo creo que me caigo ahí muerto, ¿no?
Y le daba gracias al Señor porque estamos en el tiempo de la gracia. Realmente, porque Él no es así con nosotros hoy. Pero Dios es el mismo por los siglos, por siempre. Su carácter no cambia. Lo único es que nos ve a través de la sangre de Cristo, que no estaba en ese momento. María tuvo que estar 7 días fuera del campamento porque se había convertido en leprosa. ¿Se acuerdan la historia? Evidentemente María fue la que habló, ¿no? La que habló de más. Y Aarón prestó el oído. Dios los culpó a los dos. La castigó fuertemente a María, porque evidentemente fue ella la que habló, ¿no? Pero está tan mal hablar de más como prestar el oído. Y Dios no cambia. Entonces tenemos que ser cuidadosos. A veces nos caemos en esto. A veces caemos. Y tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? El grave problema de este pecado es que los predicadores, maestros de la palabra y muchos creyentes han sido objeto de parloteos, chismosos, maledicientes, calumniadores, produciéndoles daño, no solo para su ministerio, sino también para su imagen personal. Ahí hago un alto porque también eso nos toca mucho dentro del rol pastoral, ¿no? Que uno es, digamos, el que está en la escena, el principal en la escena, y también cuando dicen algo que más o menos uno dice, bueno, me hago cargo, ¿no? Pero cuando vienen estas calumnias, eso es lo más doloroso. Claro. Porque te inventan cosas que lejos está de uno el poder, digamos, aceptarlo. Sin embargo, en el Espíritu de Cristo vos tenés que bajar la cabeza y perdonar. Y humillarte delante de Dios, que Señor, vos sabés que esto es totalmente ajeno a nosotros. Y también prudencia en cómo uno trata el tema delante de la misma congregación, ¿no? Uno podría desde el púlpito señalar a fulano porque uno sabe de dónde vienen las fuentes y todo, pero en la experiencia nuestra ha sido callar, bajar la cabeza, entregar la situación delante de Dios y el Señor se ocupa. Y pasar el momento. Sí, yo creo que Dios, a la larga todo eso se cae y Dios lo revierte, o sea, con mayor autoridad, porque Dios es el encargado de cuidar a sus hijos de una manera especial frente a este tipo de situaciones, ¿no? Claro, bueno. Así que bueno, sí, hay que pasarle el momento. Yo siempre me acuerdo, y lo hablamos siempre con Gustavo, en determinadas situaciones, gracias a Dios, una iglesia amorosa, han sido contados con los dedos las situaciones que hemos vivido, pero han sido fuertes. Y lo que quería apuntar, ¿no? Que Jesucristo lo vive. ¿Qué hacían cuando no podían pescarlo en algo? Inventaban falsos testigos. Entonces, tenemos que estar preparados, ya no lo hablo como pastores, sino como cristianos, y en los lugares donde hay persecución, que van a levantar mentiras y calumnias para detener la obra de Cristo. Pero uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? Para la mentira, para la acusación, para la calumnia, y uno ponerse delante de Dios y decir, Señor, vos sabés, vos ves mi corazón que está lejos de mí, esto que están calumniando, diciendo, y entregar esa situación al Señor y confiar que Él, como decía recién Marcela, Él va a hacer que caiga por su propio peso, o en los casos de los cristianos nos tocará el martirio. Pero bueno, estamos dispuestos a dar la vida por el Señor, aún en esos contextos de persecución. Tal cual, lo importante es saber poner las cosas en manos de Dios, ¿no? No tratar de hacer la justicia por nuestro medio. Finalmente el Señor es el que dice, mía es la venganza, ¿no? Y que nadie toque a la niña de mis ojos. Y la niña de mis ojos somos aquellos que amamos al Señor, que servimos al Señor con corazón dispuesto, con corazón sensible, humilde, delante de su persona, ¿no? Marcelo, en los comienzos, cuando yo empecé este camino, 80 en adelante,
Lo primero que surgió fue ahí en la charla, así en una clase, que no teníamos que juzgar y no teníamos que condenar. Entonces empezó a leer, a leer, a leer. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Y quién eres tú para condenar? Le estás quitando el lugar al Señor. Y la otra, la tercera, era, si vas a hablar a alguien de Marcelo, que él esté presente. Si él está presente, hablemos y hablemos con el hermano. Pero si no está presente, que nadie hable de nadie. Esa fue la lección. Era un maestro de escuela bíblica, pero nos dio esas tres cosas al principio, ¿sabes? Y yo las tengo muy grabadas. Qué bueno. Seguimos. Dice, las acusaciones de Diótrefes contra Juan eran perversas, falsas y calumniosas, como la de sus herederos en el día de hoy. Esta persona veía a Juan como una amenaza para sus propósitos y proyectos de endiosamiento personal, atacando al apóstol de Jesucristo. Así también fue atacado el apóstol Pablo por falsos maestros en Corinto. Sin embargo, la responsabilidad pecaminosa que tienen los que parlotean contra quienes predican la verdad no es solamente de ellos, sino también de los que atienden y propagan sus calumnias. Tanto pecado tiene el que calumnia como el que escucha la calumnia. Por eso les decía lo de María y lo de Aarón, ¿no? Podemos dar una regla práctica. Nuestra actitud respecto a los chismes y calumnias debe ser tan clara y contundente que nadie en la congregación se anime a contarnos un chiste. O sea, un chisme, perdón. Sí, no, un chiste se puede contar, un chiste se puede contar. Pero un chisme no es conveniente. O sea, tener una actitud clara respecto a esto. Ya les digo, no siempre es fácil. Es algo que tenemos que aprender a discernir y a practicar. Porque siempre va a haber quien venga a hablarnos. Y entonces debemos poner el límite. A veces hay incertidumbre en, a ver, esto que viví, es claro, es de Dios y no pasa por un chisme, sino pasa por entender si esto es la voluntad de Dios de lo que pasó o no. Entonces por ahí, eso va por un lado. Y otra cosa es hablar y darte cuenta que, en definitiva, eso que se habló te termina siendo mal. Y cuando te termina sentís una insatisfacción, ahí te das cuenta que se habló de más y que no edifica y que no sirvió de nada, de desparramar. Por eso también en situaciones que los hermanos pueden llegar a reciben una información de un hermano que cometió algo inadecuado, en vez de chismosear, que vayan a las personas con autoridad espiritual para restaurar eso, pero no seguir chismoseando, porque lo seguimos hundiendo al hermano. Quizás lo hizo equivocadamente, fue un acto de locura. Hay que cubrir. O quizás no. O quizás no, y se fue un malentendido. O y a veces no pasó nada y se sigue ensuciando. Hay que recordar la recomendación del apóstol, ¿no? En el Evangelio, que dice: si hay algo contra tu hermano, andá y habla con él en privado. Si no te escucha, llama a un testigo, y entonces si no te escucha, ahí se proclama. Pero hay que hablar primero en privado y corregir esas situaciones, ¿no? El segundo cargo que formula Juan contra Diótrefes es que, no contento de atacar al apóstol, se negaba a obedecer las instrucciones que había recibido para la hospitalidad y ayuda de los misioneros que Juan había encomendado a la iglesia. Para Diótrefes... Me quedo 2 minutos. Pensé que querías decir algo. Para Diótrefes, los misioneros eran un peligro que amenazaba su propósito de liderazgo autoritario. Por lo tanto, no los recibía, porque significaba obedecer y reconocer
la autoridad apostólica de Juan. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que una de las tendencias que empezaba a tener la iglesia era la del obispado local? Entonces el obispo local se hacía cargo y parece que quería manejar toda situación. Pero acá había una autoridad apostólica directa desde el Señor Jesucristo, ¿no? Y él estaba aún negando esta autoridad, ¿no? Dice, ya que las instrucciones sobre la hospitalidad estaban en los escritos bíblicos, en la enseñanza, no solo de Juan, sino de otros apóstoles, Diótrefes era culpable de desobedecer el mandato establecido. Cuando no recibía a los enviados de Juan, estaba obstaculizando la obra de Dios. El tercer problema denunciado es el ejercicio despótico de autoridad. De manera que quienes obedientes a los mandamientos bíblicos, o obedientes a los mandamientos, a lo que Juan mandaba y consecuentes con la verdad, querían brindar hospitalidad a los hermanos que venían de otro lugar, pero Diótrefes se los prohibía. Acá dice, obedientes a los mandamientos bíblicos. Recuerden que la Biblia no estaba ahí en ese momento, o sea, era obedientes a los mandatos de lo que el apóstol estaba expresando, ¿no? El pastor Samuel Pérez Millón pregunta, ¿quién es el líder de la iglesia para prohibir a algún creyente, sobre todo cuando no era solo lícito, sino también bíblico? Sorprendería saber que este abuso de autoridad está presente en algunos líderes de la iglesia de hoy en día. Esta actitud ha llevado a confundir a muchos creyentes que creen que el autoritarismo eclesiástico es igual a la autoridad espiritual que los verdaderos líderes reciben de Dios. Ahí hacemos un alto y Dale. esto viene muy bien para tener en cuenta que hay de algunas denominaciones o algunas iglesias, no podemos, digamos, englobar todas las denominaciones, en donde la autoridad espiritual decide sobre la vida del creyente. Y esto no es bíblico. Dios nos ha hecho libres en Cristo. Nuestra autoridad mayor es Cristo, y hay autoridad espiritual que le dice que Dios se tienen que casar con fulano porque Dios lo dice así, dirigen la vida, y eso hay que ser muy prudente. Ya acá tenemos, ¿no es cierto?, una base bíblica para entender que no todo el que está en autoridad prohíbe, tienen, digamos, el derecho a prohibir o a mandar, sino que todo tiene que estar sujeto a la voluntad del Señor. Y eso es bueno que lo sepamos para ayudar a otros hermanos que a veces se dejan seducir por estas autoridades espirituales. A veces la voz de una autoridad espiritual humana pesa más fuerte que la autoridad de Dios mismo, ¿no? Porque no están dispuestos a escuchar la voz de Dios y se dejan o se someten a la voluntad de hombres, ¿no?, que pueden equivocarse. Perdón, Quita, Y eso es es tremendo, porque después por ahí las consecuencias no van bien y esa persona se termina apartando porque fue toda una manipulación. Entonces sí, es así, hay que tener cuidado. Dios nos habla a cada uno y tenemos la libertad en Cristo de oír su voz, ¿no? Entonces esto es importante. Amén. Ahora les voy a contar algo de Estaba hablando de nosotros. Ahora les voy a contar algo. Porque te digo, El cuarto abuso de Diótrefes consistía en expulsar de la iglesia a los creyentes fieles que no se sujetaban a su autoritarismo. Ustedes saben que ahora soy bautista, ¿no? Pero no era bautista. Yo vengo de los Hermanos Libres, donde se participa de la Santa Cena todos los domingos, ¿no? Los Hermanos Libres. Pero a veces, por ahí un domingo faltaba, ¿viste? Un domingo faltaba. Venías al domingo siguiente y dices, ¿qué te pasó? No, tuve un problema. Me dice, bueno, no participes de la Santa Cena hoy, porque por ahí no estás del todo santo. Muy riguroso. Es una confusión. Mis hermanos, Difícil.
Sí. Mis hermanos, eso pasa. Sí, hay Eso muchos pasa. lados que ¿eh? no toman Como- las- Yo les puedo asegurar que quienes lo hacen no lo hacen con una mala, con ánimo de autoritarismo. Les puedo decir que no, pero se cometen errores de este tipo, que de alguna manera es juzgar la vida del otro sin saber, ¿no? Y no permitirle participar de lo que Dios nos mandó como bendición. Es algo terrible. Es algo terrible. Dice, acá no contento con que los recibiera, Diótrefes tomaba esta autoridad y los expulsaba de la iglesia, ¿no? Esto es similar. Esto es similar. Muchos se agarran de ahí. Por eso Marcela recién decía, bueno, y muchos se terminaban yendo, pero no yendo de la iglesia, sino yendo del Señor, lo cual lleva una mayor peso de responsabilidad. Así es. No cabe duda que debía tener amedrentada a la congregación, de modo que nadie se animaba a poner límites a ese abuso. Algunos autores suponen que Gallo era uno de los expulsados, por lo que Juan le informa por carta de la situación que ocurría y de la que tal vez no estaba plenamente informado. ¿Acaso esa era la causa por la que Juan le exhorta a persistir en la hospitalidad? Esto también es una suposición, no está confirmado, se cree que puede ser así, ¿no? Sorprende que no haya una abierta oposición ni acciones contra los que, como este hombre, son en las iglesias. En ocasiones no se enfrentan estas situaciones por una malentendida tolerancia, de manera que para que no se produzcan divisiones se permite que falsos líderes actúen libremente en muchas congregaciones sin que nadie los expulse de las iglesias, que deben sufrir su mal proceder. Esto también es complicado, Esto también es complicado, porque tampoco dividir la iglesia es algo lindo. Y Nora nos ha contado muchas veces de lo que eran antes, hace muchos años, las reuniones las reuniones administrativas que terminaban agarrados de los pelos, ¿no? Y eso tampoco es bueno, Tampoco es bueno, hay que mantener la paz sobre todas las cosas, ¿no? Juan da el ejemplo que el liderazgo de hoy debe asumir y actuar con los que, como Diótrefes, aman tener el primer lugar, que es enfrentarse a ese pecado por el bien de la iglesia y la gloria de Jesucristo. ¿Cómo debe hacerse esto? Como dijimos antes, primero habla con el hermano a solas. Si ves que tiene esta actitud, habla con el hermano a solas. Si ves que no cambia la actitud, llama a un testigo y habla con el hermano, con el testigo a solas. Ese es el proceso que Dios nos manda. Y eso para todos. Y eso es para Los que están todos. en la autoridad también tienen que recibir, si se han equivocado, la exhortación de otro hermano autoridad espiritual. Y la iglesia no tiene que decir amén, amén a las fallas de los líderes, porque también hay una santidad en juego, ¿no? Porque ha pasado de algunas situaciones de pastores que han caído en situaciones que han tenido que ser exhortados y la iglesia lo ha cubierto. Y no es así. Se necesita sanar, de pecado, tanto de un miembro de iglesia común como a un líder que ha caído en alguna situación, restaurarlo, o como un pastor. La iglesia no tiene que decir amén, amén para cubrir al pastor. Si ha hecho algo, tiene que rendir cuenta a la iglesia de lo que hace. Esto es sano para el pueblo de Dios. Y es sano escuchar. Hace poco, en una clase del seminario, del Proforme, tuve una expresión poco feliz, ¿no? Que a una hermana no le hizo bien. Y entonces la hermana pidió consejo y le dijeron, andá y habla con Marcelo.
Y entonces vino, me llamó aparte y me dijo, mira, dijiste esto, así, así, no me hizo bien. Y le digo, la verdad, tenés razón, no me di cuenta. No estuvo piola decir eso, no estuvo bueno. Qué bueno que me lo dijiste, porque lo puedo corregir. Y me dice la hermana, no pensé que iba a ser tan sencillo hablar. Entonces, uno se puede equivocar. Uno se puede equivocar. Y el otro no tiene que tener temor de venir y decir, no, si lo podemos corregir. Tendría que ser más natural. Tiene que ser natural. No cuesta ¿no? tanto, eso es como una barrera. Ahora, si yo me hubiera puesto y digo, no, pero bueno, no era una expresión, tampoco es para hacer una... Entonces yo me estoy poniendo en un lugar de infalible. No, es un error. Es un error. ¿No? No doy el ejemplo porque me acuerdo ahora, pero creo que nos pasaría a cualquiera de los que estamos enseñando, ¿no? Aquí en la iglesia. Cualquiera haría exactamente lo mismo de los que estamos enseñando, porque sería tonto no escuchar a alguien que por algo que dijiste te dice que le hizo mal, ¿no? Si lo que queremos es edificar la iglesia, amarla como Cristo la amó, de la misma manera, ¿no es cierto? Y así es tiene que ser nuestra actitud. ¿Puedo decir algo? Cuando en la vida se vive en una actitud de perdoname, bueno, te perdono, estas cosas que el Señor lo dejó asentado, se afianza el vínculo con el hermano o en la familia más fuerte, que el Señor llena de autoridad a esa persona que puede mirarse y que puede corregir. El Señor lo levanta con mayor autoridad. Esto lo he experimentado en mi familia, por ejemplo, en resolver situaciones en casa y decir, ay, perdóname hija, vamos juntas a buscar, o mira, esto no estuvo bien, fíjate, ay, bueno, perdóname mamá. Pero estas cosas se han perdido, realmente, tienen que ver con los valores de Dios, y se han perdido de hacerlo propio en la casa. Y hay que volver a trabajar esto, porque son enseñanzas bíblicas de los valores que Dios nos dejó y que son los saludables para todos, ¿no? Empiezan en casa, siguen en el trabajo, siguen en la escuela, siguen en la iglesia. Es una forma de vida. Bueno, y los versos 11 y 12, que habla de la recomendación, la exhortación y la recomendación. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos, y bien sabe que nuestro testimonio es verdadero. Qué bueno ser como Demetrio, Procuremos ser como Demetrio, ¿no? En estos versículos Juan exhorta a Gayo para que haga lo bueno y no imite las cosas malas, presumiblemente como Diótrefes, las de Diótrefes, ¿no? En segundo lugar, el apóstol menciona a Demetrio como ejemplo de buena conducta. Juan pasa ahora a su descripción de las malas acciones realizadas por Diótrefes, es ahí, no Diótredes, para dar una palabra de consejo personal a Gayo. Tal vez el apóstol estuviera preocupado porque Gayo no vaya a ser influido por Diótrefes. Dice Juan, amado, no imites lo malo sino lo bueno. En algún aspecto todos somos imitadores. Es natural que miremos a otras personas como nuestros modelos a copiar. Esto está bien, parece decir Juan, pero Gayo debe elegir a quién imitar. El ejemplo de Diótrefes no era digno de ser imitado, y Juan agrega el porqué. Y no solo por el efecto de nuestra conducta, por el efecto que nuestra conducta tiene en otros, sino por la evidencia que arroja sobre nuestra condición espiritual. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La práctica del bien
vincula al que lo hace con Dios mismo. El carácter espiritual del Padre se hace visible por la comunión de quienes son sus hijos. Por otro lado, y en absoluto contraste, quien hace lo malo no ha visto a Dios. Pero ver a Dios es dar gloria a su persona y reproducir su vida en nosotros por el poder del Espíritu. De manera que esta es la prueba del nuevo nacimiento, que es la prueba moral que desarrolla Juan en la primera carta, ¿no? Quien ha nacido de nuevo vive en Cristo y practica las obras conforme a la voluntad de Dios, de modo que quien no hace obras conforme a Dios no lo ha visto en sentido de una mirada de fe que se deposita en el Salvador y recibe vida eterna. Es cierto que nadie se salva por obras, pero no es menos cierto que quien ha nacido de nuevo obra conforme a las obras de Dios. Me gustaría leer los pasajes, pero andamos cortito de tiempo. Dice, presentación de Demetrio en el verso 12, otra persona que por su nombre propio aparece en el escrito. A lo largo de sus cartas, Juan utiliza el recurso literario del contraste. Después de describir las malas obras de Diótrefes, Juan presenta ahora a Demetrio, de quien todos hablan bien. Esta persona es entonces bien conocida y no necesita presentación adicional. Algunos piensan que Demetrio era el que estuvo en Éfeso y armó una revuelta contra Pablo, y que después se convirtió y se afirmaría en la fe. La forma gramatical usada por Juan en el griego es correcta si el que es presentado está delante de aquel que lo presenta. En este caso probablemente sea Demetrio el portador de la carta dirigida a Gayo. Esto no es que lo tengamos como cierto, Siempre dice acá, es posible que el que haya llevado la carta a Gayo sea el mismo Demetrio. Este Demetrio podría ser el que armó la revuelta contra Pablo porque era un platero y hizo que Pablo en Éfeso quedara preso, ¿no? Se armaba todo un lío, pero que después se convirtió. Y se acuerdan que Juan estaba ministrando en Éfeso, así que sí es probable que este Demetrio sea el mismo, o no lo sabemos. El Señor sí lo sabe. El testimonio dado acerca de él pone de manifiesto que es verdaderamente un fiel creyente que vive en la verdad conforme a la fe. La vida de Demetrio concuerda plenamente con la verdad, por lo tanto no puede haber discusión sobre esto. Al testimonio de todos, la manifestación de una vida conforme a la verdad según el propio testimonio del apóstol y sus colaboradores. El testimonio que aquellos daban era verdadero por cuanto un apóstol estaba con ellos. Por eso se sabía que Gayo entendería que aquella recomendación para Demetrio era verdadera y que tenía que ser aceptada por esta causa. De esta forma de expresarse es otro testimonio de la fidelidad de Gayo, ya que aceptaba sin discusión la autoridad apostólica de Juan. ¿De qué nos habla esto? De mantener nuestro testimonio. Como decíamos antes, ser como Demetrio. Mantener el testimonio no es algo que busquemos, es una forma de vida. Así es. Que hace que los demás hablen bien de vos. Hace que los demás hablen bien de vos. El testimonio es algo que se construye día a día, paso a paso, en comunión con el Señor. Y nunca hay que olvidarse que un error puede tirar el testimonio a la basura. Y eso es lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer. Hacernos caer para que nuestro testimonio se dañe, ¿no? Y entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio,
porque es reflejo del Dios que habita en nosotros. Amén. Hay que ejercitar el dominio propio y proponernos no rifar ese testimonio por una pasión alocada, por un pensamiento, digamos, materialista, ¿no? Ese afán de tener o de desear algo y que el enemigo pueda llegar a tentarnos, ¿no? Porque es tremendo cuando van pasando los años, el peso de lo que es la vida misma de uno que se mantuvo en el camino, que no trató de no desviarse ni a derecha ni a izquierda, y más que nunca hay que cuidar la mente, ¿no? Y el corazón para no caer. El enemigo siempre está atento, ¿no? Pero quizás ni siquiera hacerlo por el enemigo, hacerlo por el mismo amor a Dios que le debemos, que Él nos ha acompañado en la trayectoria de vida que muchos de nosotros ya tenemos, que es bastante, y ver su fidelidad que nos ha acompañado en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial. En esto tenemos que ser muy certeros de cuidar el testimonio, ¿no? No solo por amor a Dios, principalmente por amor a Dios, pero saben también por amor a uno mismo. Sí. Por amor a uno mismo, porque quien más sufre cuando vos dañás tu propio testimonio sos vos. Sufren también los de alrededor, pero el que más sufre sos vos. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, en el nombre de Jesús. Tal cual, tal cual. Y bien dijiste algo, Nora, hay que cuidar nuestra mente. El corazón. Nuestra mente y el corazón. Sobre todo nuestra mente. Porque somos lo que pensamos. Y hay veces que estamos muy permeables en nuestra mente a pensar cualquier cosa, aún de los que más amamos. Tenemos que cuidar nuestra mente. Es constantemente, yo veo nuestra mente así, que muchas veces hace esto, y yo tengo que agarrarla con un violín y traerla. No, ¿viste? Y el pensamiento, ¡pum!, tiene que volver. Tiene que volver. Nuestra mente es así. Tenemos que traer nuestra mente sujeta a los pies de Cristo, sujeta a sus mandamientos, sujeta a su amor constantemente. Y si nos descuidamos, nuestra mente hace esto. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que se tuerce y hay que volverla al lugar otra vez. Pero tenemos que estar atentos. Amén. Me acuerdo que asistí, yo le conté a los hermanos la otra vez que di la clase, fuimos a una conferencia de Jack Hayford, que me encantan sus libros, ya es un hombre mayor, ¿no? Pero esos libros han sido de mucha bendición y él lo daba como ejemplo de vida, ¿no? Que así viene la tentación, ¿no? Y él hablaba que podría ser con una secretaria, pero no lo llevemos solo a lo sexual, ¿no? Así, pero así como viene ese pensamiento, que puede ser algo así del momento, así se va. Así viene, así se va. ¿Cuál es el problema? Que cuando es así, que uno le da lugar y piensa y esto, y me miro esto, lo otro, que acá, que allá, y ya ahí y lo vas prolongando para hacer, pero así cada vez más hasta que le das lugar en tu corazón, en tu mente, y te dejas llevar ya por ese arrebato, por esa emoción, por esa pasión, sea de plata, sea de persona, sea de lo que sea, y ahí, chao, ya ganó lugar en tu mente. Entonces, cualquier cosa, no tengamos miedo de que viene esto, pero así como viene, así se va, porque yo soy una hija de Dios, porque yo tengo un testimonio, yo tengo mi vida comprometida con Cristo, y ahí este ejercicio siempre nos ayuda, ¿no? Lo que decían vos, siempre volver al foco que es Cristo, la vida santa que Él nos propone, que siempre va a ser mejor que cualquier otra cosa que este mundo nos muestre. Tal cual.
Y vamos a los últimos 3 versículos. Dice, tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo, tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. Y dice, conclusión y despedida, al cierre de la carta, el apóstol Juan expresa un deseo claro y el clásico saludo. Estos versículos son casi idénticos a los de la segunda carta. Las pequeñas diferencias no alteran el significado de estas declaraciones finales. Sin embargo, acá dice etas, ahí vamos a ponerle. Sin embargo, su semejanza demuestra que Juan escribió estas 2 cartas más o menos al mismo tiempo. El apóstol tenía muchas cosas que escribirle a Gallo, pero decide no extenderse. El motivo por el cual no decidió extenderse en la carta está abierto a debate. John Stott dice que no deseaba escribir más de una hoja de papiro. Otra posibilidad es la razón de que podría ser que Juan deseaba transmitir verbalmente lo que quería decir, porque el asunto de Diótrefes se prefería hablar personalmente. Juan anteriormente hizo notar a Gallo que él tenía la intención de ir a verlo próximamente. Omite el detalle acerca del tiempo y el lugar, puesto que los mismos no son de importancia para el destinatario. El término pronto debe ser suficiente cuando ambos se encuentren para hablar cara a cara, o literalmente boca a boca, y ahí está el pasaje de Números que les dije antes de María y Aarón. Dice el saludo, la paz sea contigo, un saludo muy propio de una israelita que abre el último párrafo de la carta. Este saludo es equivalente al hebreo shalom. Esta antigua forma alcanza la plenitud de un propósito en el profundo significado cristiano, en donde el concepto y esencia de la paz supera otro sentido anterior, ya que Jesús hizo la paz y dio su paz, en Juan 14:27 dice. Fue también el saludo con el que el Señor resucitado se dirigió a sus discípulos. Yo quisiera, tenemos, bueno, Sí, no lo termino. Dice, ningún deseo mejor que este es el de Juan que podría desear a Gallo, sobre todo en los tiempos de conflicto para los cristianos y difíciles para las iglesias, con los falsos maestros diseminando herejías y los que deseaban controlar y gobernar despóticamente las iglesias, creando confusión y división en las congregaciones. Siguen los saludos de los amigos. Es la única vez que aparecen en las cartas. No se trata de algo novedoso, ya que el término fue usado por Jesús aplicándolo a los discípulos. Y Lucas hace mención a los amigos de Pablo en la ciudad de Sidón. Del mismo modo, Juan pide a Gallo que salude también a cada uno, literalmente por su nombre. No se trata de una acción protocolar, sino de una expresión de la relación amistosa entre cristianos, a quienes se les conoce y llama por el nombre de cada uno. Y ahí no se me agranda. Así hace el buen pastor con las ovejas, que son suyas, a las que conoce y llama por su nombre. Posiblemente los amigos no podían oír la carta de Dios, porque Diótrefes no se los permitiría, pero podrían recibir el saludo del apóstol y sus colaboradores dado en su nombre por Gallo. De este modo concluye la tercera carta del apóstol Juan. El saludo afectuoso y el deseo de la paz no son impedidos por las dolorosas circunstancias que motivan el escrito. Los problemas están fuera, pero la paz está dentro. Nada podrá privar al creyente de la acción del Espíritu que produce en la intimidad del ser. Amén. Y yo quisiera leerles esto, Después si de me unos permiten. minutitos Vamos a cerrar. Sí. Déjenme, porque no me aparece.
Yo quería leerles el significado de la palabra shalom directamente. Desde el... Paz, armonía, felicidad, Sí, trae un montón de significado. Bueno, pero no lo tengo. Vamos a terminar. Acá está la conclusión. La reflexión final dice: es difícil destacar alguna enseñanza personal al concluir el estudio de la tercera carta del apóstol Juan. Yo creo que nosotros pudimos sacar enseñanza personal, importante. ¿Acaso lo más destacable sea el énfasis que encontramos sobre la verdad? No cabe duda que en el tiempo de crisis en cuanto a la formación bíblica y a la exposición de la verdad que encontramos en la Biblia, la predicación doctrinal y la presentación de todo el contenido de la palabra está ausente en muchas iglesias. Los falsos pastores introducen solapadamente falsedades que confunden a los creyentes y hacen tropezar a los débiles. Las consecuencias son graves, generando grupos llamados iglesias que son solamente grupos dominados por un líder con cierto dudoso carisma de espiritualidad. Miles de engañados por todo el mundo buscan señales milagrosas que no son producidas por el Espíritu Santo y que sirven de pedestal a predicadores cuyo ministerio es el engaño y su objetivo dominar a congregaciones para enriquecerse a costa de ellas. La carta formula un llamamiento para volverse a la verdad que es urgente atender. Vinculado a todo esto, porque depende de la verdad, están las prácticas de la hospitalidad. No importa cuál sea la forma que esto tenga a través del tiempo, el creyente debe ser hospedador de quienes transitan como hermanos en Cristo. Es preciso hacerlo de una manera digna de Dios. En el contexto social donde el creyente se encuentre, puede practicar la hospitalidad en ocasiones sin que se tenga necesariamente que recibir al visitante en su propia casa. Pero en cualquier caso, entendiendo que quien sirve al Señor y visita a la iglesia debe ser atendido no por lo que Él es, sino por lo que representa su ministerio al que fue llamado por Cristo. El domingo pasado tuvimos la visita del coro, ¿no? Y ellos se fueron impactados porque los recibimos con un desayuno, porque los recibimos con amor, porque se sintieron como en casa. Eso es la práctica de los hospitalidad, ¿no? Es una de las cosas que aprendemos de lo que Juan nos enseñó. No podemos ignorar que la vida moderna ha provocado la separación de las relaciones humanas, de modo que solo las practicamos con los que son conocidos. La tendencia al individualismo y el deseo de tener un entorno propio y limitado nos ha convertido en cierta medida en extraños los unos a los otros. También es cierto que la Biblia nos manda a mantener una relación de hermanos, pero no nos obliga a ser amigos de todos, en el sentido de intimidad y comunicación. Finalmente hay una llamada de atención. ¿Puedo decir algo antes de que termines? Sí. Esto pasa mucho en Europa y me lo han contado, por ejemplo en España, que los vínculos son muy fríos y que no buscan tener esa comunión constante de juntarse, de compartir. Hay mucha individualidad, cada uno en la suya. ¿Sí? Esto pasa en la iglesia. Tal cual. Finalmente hay una llamada de atención hacia el ejercicio del liderazgo. Ahí me quedo pensando en esto que dijo Marcela, corto, ¿no? Porque nosotros somos los latinos, o por lo menos los argentinos, somos muy amigueros, muy familiares, y eso en Europa se ha perdido. Y entonces va un argentino allá y hace sentir esto, ¿no? Esta necesidad de comunión, ¿no? Y entonces aún llama la atención, ¿no? Finalmente hay una llamada de atención al liderazgo de la iglesia. La carta invita a compararse con Gallo o con Diótrefes, para saber el modo que debe ejercerse el liderazgo. La iglesia es de Cristo y no de los hombres, y los cristianos deben ser tratados como corresponde al rebaño de Cristo. La exhortación final podemos tomarla de las palabras del apóstol Pablo: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
Esto es Cristo. Amén. Tenemos entonces como cierre mantener un buen testimonio. Amén. Ser hospedador, hospitalario. Agrego hospitalario también en la casa acá, porque a veces somos muy fríos con la gente nueva que viene, o nos asustamos de la cara que tiene, no importa la cara, la ropa, siempre viene bien un saludo en el nombre del Señor, porque es persona y es amada por Dios. Entonces, ser hospedador también en la casa, acá, Tal en cual. la familia. En la familia de que es la iglesia, ¿no? Quizás no tenemos una casa con un dormitorio extra para hospedar, pero sí podemos ser hospedadores en las personas que, a nuestros propios hermanos, ¿no? Con el corazón alegre de recibir. Y en el corazón, hospedadores en el corazón. Guardar nuestros pensamientos, Vamos a filmar. guardar nuestros pensamientos para no caer para que nuestro testimonio no caiga en detrimento, ¿no es cierto? Y cuidarnos de los que son amadores de sí mismos, como Diótrefes. Amén. Amén. Amén.